¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos? Nuevamente continuando con su diplomado de tributación empresarial. En esta oportunidad vamos a revisar el módulo número 8, que está relacionado a la determinación del impuesto a la renta de tercera categoría. Para este efecto, como ya hemos pasado por el módulo 6 y 7, en el cual nos hemos podido hacer referencia a cuáles son los regímenes tributarios que existen en nuestro país, al impuesto a la renta de tercera categoría, en qué consiste, cuáles son los ingresos que están afectos. Del mismo modo, cuando hemos podido revisar lo relacionado al devengado tributario, entre otros puntos que son relevantes para poder tener claro lo relacionado a la renta de tercera categoría. En este módulo lo que vamos a hacer es trabajar justamente la determinación que finalmente cualquier contribuyente perceptor de la renta de tercera realizará al momento de determinar de forma anual su impuesto a la renta en los meses de marzo y abril. Para este efecto, vamos a revisar a continuación todo lo referido al principio de causalidad, los elementos concurrentes que lo acompañan y asimismo también vamos a revisar aquellos aspectos principales que debemos tener en cuenta dentro de lo que significa el costo o costo computable. Entonces empezamos, así que los invito a permanecer en este módulo hasta el final para poder hacer la revisión un poco de los criterios que no debemos dejar de tener en cuenta al momento de hacer la determinación. Y para este efecto, lo primero que debemos indicar es que para efecto de la calificación de los gastos como deducibles, prima lo relacionado al principio de causalidad. Y en buena cuenta el principio de causalidad, ya la ley del impuesto a la renta lo ha recogido como tal dentro del artículo 37 en el primer párrafo, el mismo que establece que la causalidad viene a ser un criterio directriz para la calificación de un gasto, en este caso de un gasto como deducible en la determinación de la renta neta de tercera categoría. Este principio lo que admite es que como gasto, aquellos desembolsos que finalmente hace el contribuyente, aquellos egresos o erogaciones que guardan una estricta relación o guardan una relación con el ingreso, en algunos supuestos sujetos a límites cuantitativos, así como también otros que sin estar relacionados guardan relación justamente entre el gasto y el ingreso. Y eso decimos, en algunas oportunidades puede tener esa relación. Recordemos que la causalidad marca no solamente una relación directa, sino también una relación indirecta que puede darse en el negocio o empresa. Para que dicha relación, en este caso, se cumpla, esto es la causalidad, ello no implica que necesariamente el gasto en que finalmente ha incurrido el negocio, la empresa, tiene que haber generado su correspondiente ingreso. Eso hay que dejarlo claro, sino que basta con que el mismo, o sea, con que el gasto haya sido destinado con el propósito de poder generar ese ingreso. Esto es que al momento de haber incurrido en el gasto, la intención haya sido de generar un ingreso para el negocio, lo cual obviamente se tiene que quedar fehacientemente comprobado, fehacientemente demostrado con la documentación pertinente que finalmente va a ser el acervo documentario que todo negocio debe conservar siempre que el tributo, en este caso, no esté prescrito, para efectos de que en cualquier fiscalización que haga la administración podamos documentar y podamos sustentar fehacientemente las operaciones o los gastos en este caso. Este criterio de causalidad, además, lo que hace es presuponer la existencia de una relación causal que viene a ser objetiva entre el desembolso y la generación de la renta gravada, esto es cuando hay una causa generadora, o en su defecto, una causa o una relación causal objetiva entre el desembolso o el mantenimiento de su fuente productora, que viene a ser una causa conservadora. Lo que finalmente no implica, o lo que necesariamente no implica, una relación entre gasto e ingreso. Esto para efecto de los gastos que realizan los negocios. De ahí parte finalmente este principio de causalidad.
Entre los alcances que nosotros podemos considerar dentro de este principio es que para efectos de determinar la renta neta en base a la causalidad de los gastos con la actividad generadora de renta, resulta la causalidad ser la forma o método más exacto y más justo para efecto de poder determinar el monto sobre el cual corresponde aplicar el impuesto. Dado que en virtud de esto se permite la deducción de los gastos que guardan relación directa con la generación de renta o con el mantenimiento de la fuente en condiciones de productividad, en la medida que el gasto no se encuentre limitado o prohibido por la norma tributaria. Esto, como lo mencionamos al inicio en la anterior diapositiva, el principio de causalidad se encuentra previsto dentro del primer párrafo del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta. En sentido anterior, entonces señalamos que el principio de causalidad lo que permite es la deducción de los gastos que guardan relación causal directa e indirecta con la generación de renta o con el mantenimiento de la fuente, en condiciones de productividad, siempre o en la medida que el gasto no se encuentre limitado, hay que dar ese alcance, ni tampoco se encuentre prohibido por las normas tributarias. ¿Y esto por qué? Porque recordemos que la Ley del Impuesto a la Renta no solamente establece a partir del artículo 37 de esta misma cuáles vienen a ser los gastos deducibles, siendo el principal párrafo, que es el primero, haciendo alusión que los gastos deben generar o deben estar bajo el criterio de la causalidad o del principio de causalidad, sino que además en el artículo 44 de la Ley del Impuesto a la Renta es un artículo que finalmente determina cuáles son aquellos gastos que resultan ser deducciones prohibidas por ley. Entre algunos ejemplos rápidos que puedo mencionar, tenemos aquellas liberalidades otorgadas por el empleador a favor del trabajador sin considerar algunos criterios concurrentes como el de la generalidad para efecto de proporcionar algún beneficio al trabajador. Esto constituye un acto de liberalidad a favor de este trabajador por parte del empleador y los actos de liberalidad están contemplados como un gasto de deducción prohibida conforme a este artículo 44. Siendo esto, si el gasto cumple con el principio de causalidad y debe además no encontrarse limitado o prohibido por las normas tributarias, también resulta necesario que los gastos cumplan con ciertos criterios concurrentes, como que sean normales, que sean estos gastos razonables y proporcionales con la actividad o con el ingreso del contribuyente, a lo que habría que adicionarse inclusive en la generalidad. En relación con los gastos en relación a estos gastos con los que finalmente se establece la generalidad como criterio concurrente, pues encontramos los gastos relativos a los gastos al personal como los de salud, los gastos educativos, recreativos a favor del trabajador que realiza este empleador, y ustedes también lo pueden revisar dentro de los incisos LWL y A.2 del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta. Siguiendo un poco con lo antes señalado, buscamos esquematizar en esta diapositiva cuáles son esos presupuestos que debe considerarse para efecto de la determinación del impuesto a la renta como presupuestos para poder aplicar el principio de causalidad. Y para ello, tenemos que el primero de los presupuestos es que el gasto resulte necesario para poder producir o mantener su fuente generadora de renta, punto 1. Segundo aspecto, y eso es uno de los aspectos más importantes que ya el Tribunal Fiscal, mediante esta resolución, que es esta RTF número 4807 de la Sala 1 del 2006, ha señalado que el principio de causalidad es la relación de necesidad que debe establecerse entre los gastos y la generación de renta o el mantenimiento de la fuente. Noción que nuestra legislación es de carácter amplio, porque hemos mencionado que la relación que puede tener con el ingreso puede ser como parte de un gasto que genera causalidad, ya tiene una relación que sea o directa,
finalmente que genere un ingreso o de manera indirecta. Entonces, un punto siguiente como presupuesto es de que finalmente el Tribunal Fiscal ha establecido que debe existir una relación de necesidad con la que debe establecerse justamente este gasto y su relación con la causalidad. Para que sea causal, debe ser necesario el gasto. Un punto siguiente es que además, como otro presupuesto, no esté prohibido conforme al artículo 44 de la Ley del Impuesto a la Renta. Otro presupuesto que no debemos dejar pasar es lo relacionado a que aquel gasto además se encuentre debidamente acreditado documentalmente con comprobantes de pago y o con documentación que resulte fehaciente. Siendo con ello muy relevante que el contribuyente deba tomar conciencia que no basta únicamente que el gasto, conforme a la ley del impuesto a la renta, sea permitido. Esto es, un gasto ya sea que finalmente se haya condicionado, un gasto que se haya no solo condicionado, sino también puede ser que haya sido un gasto sujeto a límites, sino que además el hecho de que haya cumplido con ese gasto permitido no hace que automáticamente el gasto sea deducible. Vamos a tener que comprobar estos presupuestos antes mencionados para efecto de poder decir que para la determinación del impuesto a la renta anual se tendrá que establecer que el gasto resulta deducible con el cumplimiento de todos estos presupuestos. Entonces, estos presupuestos o estos elementos finalmente que van a resultar ser concurrentes para poder calificar esos desembolsos como gastos deducibles, señalamos que resultan que sean necesarios para producir y o mantener la fuente generadora de renta. Sería un elemento importante. Otro elemento para el principio de causalidad y calificar al desembolso como gasto deducible es que no se encuentre expresamente prohibido por ley, que se encuentre debidamente acreditado documentalmente, con comprobantes de pago, con documentación adicional fehaciente, que vienen a ser elementos mínimos de prueba y que además han sido reflejados por las RTF 755 de la Sala 1 del año 2006 y la RTF 1814 de la Sala 4 del 2006 también. Hasta ahí tenemos 3 elementos concurrentes. Un siguiente elemento es que el gasto cumpla con los criterios de razonabilidad y además de proporcionalidad. Paso siguiente, como último elemento, que lo hemos comentado en un momento anterior, es que se cumpla con un criterio de generalidad sobre aquellos gastos que son en beneficio del trabajador. Y a continuación a ello, vamos a revisar justamente lo que hemos tocado como parte de elementos o presupuestos para poder aplicar el principio de causalidad o elementos por los cuales se va a calificar al gasto como deducible. Y comentamos algunos de ellos. Mencionamos que sean normales, mencionamos que sean razonables y que cumplan con el principio de causalidad. Bueno, esos vienen a ser criterios concurrentes con este principio que hay que señalar que la ley del impuesto a la renta no los contiene de manera taxativa, sino que ha sido justamente la jurisprudencia a través de los pronunciamientos del Tribunal Fiscal donde se han señalado estos criterios como criterios concurrentes con el principio de causalidad. Y estos son los criterios de necesidad que se deben cumplir. Recuerden que había una RTF que comentamos que resulta importante que el gasto sea necesario. Luego de ello tenemos el criterio de la normalidad, la proporcionalidad, razonabilidad y generalidad. En relación a estos criterios vamos en principio con el criterio de la razonabilidad. Y sobre este criterio, el Tribunal Fiscal en la RTF 3228 de la Sala 1 del 2010 expresó lo siguiente, expresó su decisión a favor del contribuyente. Este contribuyente era una empresa cuyo giro de negocio estaba relacionado a la producción de carnes y productos cárnicos. Y lo que estaba observando, reparando la administración tributaria, eran aquellos comprobantes de compra que realizó este negocio de repelentes o cualquier otro artículo de tocador y de aseo,
como champú, talco, crema dental, jabón, entre otros, considerando que nos decía SUNAT en esta etapa de fiscalización que finalmente se llevó a contienda, nos señalaba de que estos constituían gastos ajenos al giro de negocio y que no necesariamente guardaban una relación de causalidad con la renta gravada. Sin embargo, hay que señalar que el Tribunal Fiscal tuvo un buen criterio al poder generar el análisis de este principio de razonabilidad. Y en el sentido de que, si bien es cierto, nos señaló el tribunal, la actividad principal estaba relacionada a la producción de carnes y productos cárnicos, señalaba que sí resultaba ser razonable que facilitase a los trabajadores artículos de tocador, artículos de aseo personal durante la jornada laboral, e incluso que pueda realizarla antes o de manera posterior a esta jornada. Más aún si la cantidad de esta compra de útiles de limpieza, entre otros, así como el hecho de que haya generado esa compra, la cantidad y el costo de estos no resultaban ni excesivos ni tampoco desproporcionados. Del mismo modo, el tema de las entregas de repelente involucraban que buscaban con esto el cumplimiento de normas de seguridad y salud en el trabajo, por lo que el Tribunal Fiscal determina el levantamiento de la observación que ha sido formulada por parte de la Administración Tributaria respecto a estos comprobantes de compra. De lo que puede colegirse de esta RTF de la Sala 1 es que los gastos aparentemente no podrían encontrarse vinculados al giro del negocio, como hubiera sido, por ejemplo, comprar una maquinaria para efecto de corte de carnes o alguna otra maquinaria que ayude justamente a la producción de este giro de negocio que tenía la empresa, sino que si bien aparentemente no estaba vinculado, se puede apreciar o advertir que resultaba necesaria para las labores que realizaba poder adquirir estos artículos de tocador y de limpieza, y al resultar estos razonables, entonces sí correspondía la deducción por parte de este negocio. Eso es un principio o un criterio de razonabilidad que también se debe tomar en cuenta al momento de verificar que un gasto resulta deducible. Punto siguiente es el principio o criterio de la proporcionalidad referida en la RTF 0484 de la Sala 5 del 2006. Aquí lo que hace el tribunal es indicar que todo ingreso debe estar siempre relacionado con un gasto cuya causa sea la obtención de dicha renta o mantenimiento de la fuente productora, no sé, que sin embargo debe analizarse siempre en cada caso particular, señalando que deben existir criterios de razonabilidad, que es el anteriormente explicado, y el de proporcionalidad, atendiendo a la naturaleza de las operaciones realizadas por cada contribuyente. Entonces, esta RTF trae a colación, por ejemplo, lo referido a las promociones que hacen los negocios o empresas. Podemos advertir con esto que existe una proporcionalidad en la medida que los gastos que sean incurridos por generar promociones o publicidad en el negocio vayan de manera relacionada con las ganancias de la empresa, resultando evidente que a fin de ser deducibles para fines del impuesto a la renta, las entregas promocionales no deberían generar una pérdida a la empresa, toda vez que ello no condice a una lógica racional del mercado. Si yo voy a realizar un gasto por promociones, debo entender que ese gasto de ninguna forma podría exceder los ingresos que como empresa tengo. ¿Por qué? Porque es una lógica racional del mercado. Contable y financieramente debemos tener un gasto proporcional y adecuado a los ingresos del negocio. Eso es lo que marca prácticamente el principio de proporcionalidad. En el criterio de normalidad, les hemos traído esta RTF 3964 de la Sala 1 del 2006,
En la misma que deja sentado el siguiente pronunciamiento, que todo gasto nos dice debe ser necesario, debe ser vinculado con la actividad que se desarrolla, debiendo apreciarse ello considerando los criterios de razonabilidad y de proporcionalidad, así como el modus operandi del contribuyente. Y ahí pues hacemos alusión a cuál es ese giro de negocio, cuál es el objeto social que finalmente tiene esta empresa. Es normal un gasto en la medida que tenga en consideración que va a apoyar a las actividades que son propias o inherentes al giro del negocio. Así decimos que se cumple con el criterio de la normalidad. Siguiente aspecto es lo relacionado al criterio de la generalidad. Es un criterio que todo empleador debe considerar y tener en cuenta para efecto de hacer deducibles los gastos que están consignados en el inciso L, gastos recreativos, gastos de salud, el doble L también, el punto 2 del artículo 37. Este criterio de generalidad, al no tener una definición, como lo señalamos, al igual que los otros criterios dentro de la ley del impuesto a la renta, nos obliga siempre a recurrir a la jurisprudencia para poder tener un mejor alcance o más cercano. ¿Y qué nos dice este órgano colegiado? A través de la RTF 02230 de la Sala 2 del 2003, lo que hace es mencionar que como se puede apreciar, el carácter de generalidad del gasto está vinculada a la inclusión del mismo dentro de las rentas de quinta categoría de los trabajadores. Así, al amparo de esta disposición legal, de haberse incurrido en un gasto en beneficio al personal, nos señala este RTF, esto no constituirá renta de quinta si ha sido otorgado con carácter general, esto es, a todos los trabajadores que se encuentren en condiciones similares, para lo cual debe tomarse en cuenta. Por ejemplo, brindar a todos los trabajadores un beneficio siempre que estos mantengan un mismo nivel de puesto de trabajo, misma antigüedad en el trabajo, misma jerarquía, el rendimiento laboral, el área en la que se encuentra o la misma zona geográfica. Con ello hay que señalar que el criterio de generalidad es imprescindible para efecto de poder hacer la deducción de gastos relacionados a las cargas del personal. En este tipo de gastos siempre hay que tener en cuenta la generalidad para poder hacerlo deducible, porque si no existe generalidad se tomará como un acto de liberalidad y eso resulta una deducción prohibida conforme al artículo 44 de la Ley del Impuesto a la Renta. Y para poder hablar de generalidad, también en este caso el Tribunal Fiscal nos ha dicho que hay que tomar en consideración que la generalidad se puede abarcar siempre que estemos dándole a mismos trabajadores del mismo nivel jerárquico, de la misma antigüedad, de la misma zona geográfica. Muy bien, siguiendo con ello, señalamos también que la causalidad no solamente ha definido ser un criterio directriz, un criterio que finalmente se desarrolla con la finalidad de poder generar una necesidad del gasto, sino también hemos entrado a tallar cuáles son justamente los elementos o criterios que concurren con este principio. Y hemos advertido al de normalidad, al de proporcionalidad, razonabilidad y generalidad. Pero otro punto siguiente que resulta importante en la determinación del impuesto a la renta es cómo puedes justamente sustentar o poder respaldar estos gastos realizados por parte de la empresa o del negocio. Y para eso también relacionamos al tema de la documentación sustentatoria. En la documentación sustentatoria tenemos a los comprobantes de pago que están emitidos por sujetos no habidos. ¿Qué sucede con ellos? Cuando se emite un comprobante que va a sustentar justamente este gasto para efectos de la determinación del impuesto a la renta, hay que señalar que no serán deducibles aquellos gastos sustentados en comprobantes de pago que han sido emitidos por contribuyentes que a la fecha de la emisión del comprobante tenían la condición de no habido, partiendo que la condición de no habido se atribuye cuando, luego de haber pasado por un
por una visita concurrente de la administración en más de 3 oportunidades y se encontraba el domicilio cerrado o no haber encontrado a una persona capaz, entonces se procedió a determinar la condición de no hallado. Luego de ello, hemos podido, al no levantar la condición, teniendo la condición de no hallado en un periodo de un mes, entonces automáticamente el contribuyente ya pasa de la condición de no hallado a la condición de no habido. Y si puede darse de que en una oportunidad ese gasto que quiero sustentar para efecto de la determinación del impuesto a la renta no procede, quiero dejarlo claro, que cuando el emisor de este comprobante tenía la condición de no hallado a ese momento de emitirlo, la condición de no habido, perdón, que al momento de emitir ese comprobante de pago ya tenía la condición de no habido, entonces señalamos que ese gasto no podría ser deducible. Ahora, existe también por parte de la misma norma una oportunidad de poder hacer deducible aquel comprobante de pago que fue emitido cuando este contribuyente que lo emitió tenía la condición de no habido. Y es poder levantar dicha condición por lo menos hasta máximo el 31 de diciembre del ejercicio que finalmente fue el año en el que se emitió el comprobante de pago con la condición de no habido. Ahora, ¿por qué esto resulta tan imprescindible? Porque también recordemos que cuando hemos hablado de que por más que exista causalidad, debe no estar dentro de las deducciones prohibidas por parte de la ley del impuesto a la renta. Y entonces el artículo 44 de la ley en el inciso J establece que el contribuyente, cuando emite un comprobante de pago sin considerar lo dispuesto en el reglamento de comprobante de pago o sin considerar las normas previstas, en este caso referidas a los comprobantes de pago, entonces estaríamos ante un gasto prohibido. Cuando el gasto se sustenta en un documento como son los comprobantes de pago, sin reunir los requisitos legales previstos en la norma, entonces este gasto es un gasto no deducible, es un gasto prohibido. Solo en la medida que puedas convalidar esa condición de no habido, levantando esa condición hasta el 31 de diciembre de ese año, por ejemplo 2019, que es justamente para efecto de lo que se va a declarar en el 2020, pero podría pasar del mismo modo en este 2020 cuando lo declaramos en el 2021. En esos casos, si me han traído un comprobante de pago en estos periodos como el mes de febrero o marzo, me entregan este comprobante y si al 31 de diciembre del 2020 no levante la condición de no habido, ese gasto es prohibido. Solo cuando levanten la condición se convierte en un gasto deducible porque se sustenta en una documentación que finalmente es la emisión de un comprobante conforme a las normas tributarias. Un punto siguiente es qué pasaría cuando se emite un comprobante de pago por aquellos sujetos que conforme a SUNAT han sido notificados con la baja de inscripción del RUC. En esos casos, si procede esa emisión cuando el sujeto estaba de baja de oficio, esa baja que finalmente realiza la administración tributaria de la inscripción de tu RUC. ¿Por qué? Porque ya no generas movimientos como empresa. En ese caso, hay que comentar que si se logra emitir un comprobante de pago sabiendo que estaba de baja de oficio de inscripción el contribuyente, ese gasto también resulta no deducible, porque no sería un gasto sustentado con un comprobante de pago cumpliendo las normas previstas por el reglamento. Seguimos con esto, ¿qué pasaría si ya hay gasto? No es en el índole nacional, sino es un gasto que finalmente se generó en el exterior, esto es, en operaciones con no domiciliados. En un momento hemos revisado en el módulo número 5 todo el tratamiento de los no domiciliados. Y los no domiciliados son pues aquellos sujetos o empresas que finalmente son constituidas en el exterior
o si es una persona, en este caso natural, no domiciliada, cuando ésta no supere los 183 días de permanencia en nuestro país. Pero para este efecto resulta importante, si yo quiero hacer deducible un gasto que se ha dado en el exterior, resulta relevante como un requisito que para efecto de la deducción de ese gasto se encuentre sustentado en un comprobante de pago emitido conforme a las disposiciones del Reglamento de Comprobantes de Pago. Es decir, que cumpla los requisitos y las características mínimas exigidas. Sin embargo, el inciso O del artículo 21 del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta establece una lógica excepción a dicha obligatoriedad, y es lo relacionado a aquellos comprobantes que finalmente emiten los no domiciliados, siendo para esos casos no exigible el cumplimiento de los requisitos previstos en el Reglamento de Comprobantes de Pago, sino que resulta aceptable aquel gasto que finalmente se incurre en la medida que se demuestre que se cumple por lo menos con los requisitos previstos en el artículo 51A de la Ley del Impuesto a la Renta. ¿Y cuáles serían estos requisitos? Pues mínimo la razón social y dirección de aquella empresa del exterior. La fecha, la descripción del servicio, el importe, así como también a quién ha sido emitida, que en este caso va a ser a la empresa domiciliada en el Perú. Por otro lado, partiendo de eso, queda entonces claro que aquellos comprobantes de pago que se reciban por gastos del exterior emitidos por no domiciliados no requieren reunir todos los requisitos previstos en el Reglamento de Comprobantes de Pago, sino por lo menos los requisitos que se establecen en el artículo 51A de la Ley del Impuesto a la Renta. Un punto siguiente son las operaciones con no domiciliados. En el caso de las operaciones con no domiciliados, señalamos que van a haber oportunidades donde las personas naturales, sociedades conyugales o sucesiones indivisas, sin ser habituales, requieren otorgar un comprobante de pago a sujetos que necesariamente necesitan sustentar gasto o costo para efecto tributario. Podrán solicitar entonces el formulario 820, que es un comprobante de pago por operaciones no habituales, y son las primeras oportunidades que tiene finalmente la persona natural de hacer alguna operación con una persona jurídica o con cualquiera, en este caso, sujeto que necesite sustentar el gasto-costo. Entonces, para ese efecto, utilizará en este caso el formulario número 820, que es el formulario de comprobantes de pago por operaciones no habituales. Yo quisiera trasladarles a un ejemplo para poder entender cuándo se utiliza estas operaciones por sujetos no domiciliados. No hay que confundirlos con un comprobante de pago denominado liquidaciones de cobranza. Estas liquidaciones de cobranza actúan cuando están relacionadas a aquellas operaciones con productos de primera necesidad, ¿no? Por ejemplo, un productor de papa que a una empresa, supermercado que vende justamente la papa, le adquiere a este productor, que es una persona natural, pero previamente ha tenido que autorizar sus liquidaciones de compra para efecto de poder adquirir y poder utilizar como parte, en este caso, de un costo o de un gasto para efecto tributario, necesariamente van a tener que en este caso, emitir la liquidación de compra. Pero ¿qué sucede si esta se trata de un negocio como una lavandería y hay una persona familiar o una asociación conyugal que pueden vender, en este caso, unas lavadoras para esta lavandería? Y como no son personas o sujetos habituales en el desarrollo de actividades empresariales, sino que esta es la primera oportunidad, podrá respaldar la empresa para sustentar justamente el gasto o costo para efecto tributario a través de este formulario número 820 sobre operaciones no habituales. Acuérdense siempre, este es el formulario que se puede utilizar siempre que no tengas RUC y que no se trate de productos de primera necesidad, como el ejemplo anterior que les había indicado, porque en esos casos sí se emite una liquidación de compra por parte del comprador. Siguiendo con ello,
tenemos aquí la determinación del impuesto a la renta de tercera categoría. Tenemos que el impuesto a la renta de tercera, en este caso, se aplica la tasa del 29.5%, que es la tasa mayormente del régimen general. Y sobre esto tenemos la renta neta imponible, tenemos la renta neta del ejercicio, la pérdida tributaria del ejercicio anterior. Y además de eso, hemos comentado como punto importante en esta diapositiva es ver justamente la forma operativa para efectos de calcular el impuesto a la renta. Y dentro de eso, ustedes podrán revisar aquí, ¿no? Aquí tienen un resultado contable, adiciones, deducciones, que es una conciliación tributaria, la renta neta, según la ley del impuesto a la renta. Y como hay muchas diferencias entre lo que van a poder apreciar siempre aún más con el tema de cuando vamos a revisar los gastos, el tema del tratamiento contable y tributario para efecto de los gastos deducibles, es importante comentar de que se ha convertido de alguna manera en un trabajo engorroso para el contador. Resulta complicado y vamos a tener que verificar cuánto de complejo podría resultar y si ha considerado justamente si estos gastos proceden a ser aceptados o no tributariamente, respaldando evidentemente estas deducciones con la documentación fehaciente. Y aquí tenemos un poco el ejemplo de la determinación del impuesto a la renta. Esta es una gráfica que ustedes pueden también hallarla dentro de las cartillas de SUNAT. Ahí ustedes pueden apreciar, ahí están los ingresos afectos al impuesto, el costo computable, que es el que va a deducir finalmente a partir de los ingresos para poder hallar la renta bruta. Luego de la renta bruta tenemos aquellos gastos que son aceptados tributariamente más cualquier otro ingreso. Y luego de esto, el resultante viene a ser nuestra renta neta al que le debemos aplicar las pérdidas tributarias compensables y luego hallar la renta neta imponible, ¿no? En esta renta neta imponible se le aplicará el impuesto, se le deducirán los créditos como por ejemplo los pagos a cuenta, y vamos a poder saber si corresponde una regularización o si corresponde un saldo a favor. Entonces, dentro de esta estructura del impuesto a la renta de tercera categoría, tenemos ingresos netos menos costo computable, nos genera una renta bruta. La renta bruta menos gastos nos genera una renta neta y luego tenemos a la renta neta las adiciones, deducciones, las pérdidas tributarias compensables, para generar una renta neta imponible o si no, una pérdida. Y sobre esto aplicar el impuesto de, en este caso, 29.5%, los créditos que se pueden aplicar de los pagos a cuenta y el saldo por regularizar que puede otorgarse o el saldo a favor. Justamente, partiendo de la diapositiva anterior, me interesa revisar lo relativo al costo computable ya para finalizar. Hay que señalar que resulta siempre prescindible poder hacer la revisión de los costos antes de la declaración jurada anual, sabiendo que el costo computable se deduce de los ingresos afectos al impuesto a la renta para poder hallar la renta bruta. Y en principio a ello, nosotros debemos recordar cuál es el alcance que tienen estos costos. Los costos vienen a ser los desembolsos que se realizan para la producción y adquisición de un bien o servicio. El importe que finalmente se va a esperar recuperar con la venta de los productos o con los servicios que se generen. Entonces, los costos son desembolsos que se realizan para aquella producción, adquisición de un bien o de un servicio. El importe que finalmente se va a esperar recuperar cuando se produzca la venta del producto que finalmente tiene a cargo el negocio o se pretenda recuperar con los servicios que se generen. De acuerdo a la ley del impuesto a la renta, el artículo 20 nos señala que la renta bruta está dada por la diferencia existente entre el ingreso neto total proveniente de dichas operaciones y el costo computable de los bienes que finalmente son enajenados, siempre que dicho costo se encuentre debidamente sustentado en comprobantes de pago. Hasta ahí, lo que nos dice la ley del impuesto a la renta es que
El costo computable siempre se va a deducir o baja del ingreso neto total proveniente de las operaciones que están afectas a renta, para que esa diferencia implique el hallazgo de la renta bruta. Otro punto importante, para poder sustentar un costo para efecto tributario, también al igual que el gasto, que lo vamos a ver en el siguiente módulo, se encuentre debidamente sustentado en comprobantes de pago. Punto siguiente a esto. Una de las primeras preguntas que debe hacerse uno como contador al momento de analizar si procede ir para efectos de hallar la renta bruta o para poder hallar el tema de la renta neta, es importante saber cuáles son las implicancias entre un costo o un gasto. En principio, el gasto siempre se deduce en el ejercicio en que se devengue, partiendo, como lo hemos visto en el módulo número 7, que el devengado tributario tiene un nuevo concepto donde la voluntad se da entre las partes y se devenga, el reconocimiento de gastos se realiza o se devengan estos gastos siempre que se hayan producido los hechos sustanciales que se hayan producido, que se generen los hechos sustanciales, que significaría que se haya ejecutado el servicio o que se haya producido la venta. Asimismo, no debe estar condicionado, no debe estar sujeto a ninguna condición suspensiva, no estar sujeto a un hecho futuro y no importa si se efectúa o no el cobro o el pago. Eso para efecto del gasto. El gasto se deduce en el ejercicio en que se devenga, partiendo de las reglas actuales del artículo 57 de la Ley del Impuesto a la Renta, que nos habla sobre el nuevo devengado tributario o devengado jurídico. Por otro lado, ¿qué pasa con el costo? Que hemos dicho que el costo finalmente puede darse de manera permanente, va a generar un recupero el costo con la venta de la existencia o la venta del bien. Entonces, sabiendo esto, este costo afecta a los resultados, afecta al resultado en el ejercicio en que se vende la existencia. En ese caso se aplica el costo y también a través de la depreciación tributaria del activo fijo o como costo de enajenación en caso se vende el activo. Para esto, uno de los principales casos que hemos traído, y recuerden, para poder analizar qué es costo o qué es gasto, resulta prescindible tener que analizar cada caso particular y cada operación en particular. Por ejemplo, en el caso del flete por el transporte de mercaderías, si es el flete que yo estoy pagando para efecto de que ese bien forme parte de mi producción, viene a ser un costo. Pero si yo pago ese flete para transportar mercaderías que finalmente permiten los traslados dentro de un producto que ya se encuentra terminado y se dirige entre almacenes como una especie de política de venta, este flete ya no constituye un costo, constituye un gasto. Esa es la forma en cómo se debe ver cada caso en particular. Las mejoras de carácter permanente, que finalmente son un costo en la medida que se pueda apreciar dentro de la construcción relacionada, entonces yo sé que eso va a ser un costo. Igual la estiva y desestiva que se proyecta porque se va a producir un bien con esa estiva y desestiva, se ya logra de algún producto que finalmente va a formar parte de la producción de un bien, en ese caso también constituye un costo. Del mismo modo, en el caso del combustible destinado al funcionamiento de maquinarias que se puedan dedicar a la producción o a la construcción, también constituyen un costo. Del mismo modo, los derechos de importación y tributos no recuperables. Siguiendo con esto, quería comentarles en esta parte relacionado al costo algo muy importante. No resultará deducible este costo computable casi siguiendo las mismas reglas que hemos dicho en la parte introductoria. Que el comprobante haya sido emitido cuando se tenga la condición de no habido,
no resulta deducible para efectos de hallar la renta bruta. Del mismo modo, si se ha hallado la baja de inscripción en el RUC. Del mismo modo, no es obligatorio, por ejemplo, lo tenemos aquí, no es obligatoria la emisión, considerando, eso también hay que comentarlo, si es que se tratara de formulario 820 operaciones no habituales, si hay transferencia de bienes por muerte o anticipo de legítima, ahí no hay obligación de emitir un comprobante. En el caso de los directores de empresas, albaceas, síndicos y gestores de negocio, así como mandatarios y similares, señalamos que no existe exigibilidad dentro de la norma de reglamento de comprobantes de pago que obligue al contribuyente la emisión de algún comprobante. Del mismo modo, cuando hay una enajenante perciba, cuando el enajenante perciba la renta de segunda categoría por la enajenación del bien. Del mismo modo, también habrán algunos documentos adicionales para sustentar ya sea un gasto o costo en la medida que esto configure como tal. Tenemos en el caso de las mermas o desmedros, las mermas necesitarán un informe técnico y los desmedros un acta notarial. Finalmente, para culminar, hay que comentar que dentro del costo computable no se debe perder de vista que existirá un costo de adquisición conforme al artículo 20 de la Ley del Impuesto a la Renta, un costo de producción, un costo de construcción, un valor de ingreso al patrimonio que resulta mucho más claro cuando, por ejemplo, se nos genera una donación de un bien, entonces se aplicará el valor de mercado. Cuando se nos entrega un bien también a un precio no determinado, tenemos el valor de ingreso al patrimonio. Y también cuando se produce una reorganización de sociedad. Cuando se produzca una reorganización de sociedad, también tenemos que considerar el valor de mercado para darle un valor y que se resalta con el valor de ingreso al patrimonio que forma parte del costo computable. Del mismo modo, tenemos como costo computable al valor del último inventario determinado conforme a ley, más los costos posteriores incorporados del activo de acuerdo con las normas contables. Aquí ustedes pueden observar dentro de la diapositiva cuáles son los costos incurridos con motivo de su compra. Si es que vamos a hablar del costo de adquisición, hay unos ejemplos como los fletes, los seguros, los gastos de despachos, derechos aduaneros, gastos notariales, entre otros. Ahí tenemos una RTF, ustedes pueden darse cuenta que el costo vinculado a la renta de tercera categoría generada por una venta se aplicará en la determinación del impuesto a la renta correspondiente al ejercicio en que dicha operación se considere efectuada. Y esto parte de que siempre el costo afecta a resultados y solamente se podrá deducir en el ejercicio en que la venta en el año o en el ejercicio en el que la venta se produzca. Tienen un poco más ahí está lo del flete de los productos terminados entre almacenes. Esta es la RTF 898 de la Sala 4 del 2008, donde nos señala que no constituye un costo toda vez que no modifica el producto terminado, sino más bien es un gasto inherente a política de ventas. En el costo de producción o construcción, ahí ustedes pueden observar, puede comprender materiales directos utilizados, la mano de obra directa, los costos indirectos de la fabricación o construcción. Tenemos también un informe, el 093 del 2013, que también resultaría imprescindible para poder entender un poco más lo que está relacionado al costo de construcción. Ahí tienen ustedes lo relacionado a que este es el SIU, que parte de este informe 093 del 2013, en donde ustedes, si bien observan, encuentran actividades propias de la construcción. Sin embargo, aquellos intereses que son pagados por un financiamiento obtenido para la construcción de un bien del activo fijo debían excluirse del costo computable, nos dice, para periodos anteriores al 2013. Pero luego debe mencionarse que todo aquel concepto que pueda integrar el costo de construcción se deberá constituir como un costo computable. Luego de ello, también tenemos lo relacionado al valor de ingreso al patrimonio, que es justamente con el que vamos a finalizar,
que es el valor que corresponde al valor de mercado de acuerdo a lo establecido por la presente ley y se aplicarán en los casos que comentamos, cuando el bien ha sido adquirido por el contribuyente de terceros a título gratuito o a precio no determinado, o cuando el bien ha sido adquirido con motivo de una reorganización de empresa. Señalamos con esto para culminar lo siguiente. El costo computable, al igual que los gastos, para su efecto tributario, los pagos que se realicen para poder hacer la adquisición de este costo genera que se efectúen utilizando los medios de pago. Y ahí estamos con las reglas de bancarización. Porque los pagos que se efectúen sin utilizar medios de pago no darán derecho a poder deducirse los gastos, los costos o los créditos, a efectuar compensaciones ni a solicitar devoluciones de tributos, saldos a favor o reintegros tributarios, recuperación anticipada o cualquier otra restitución de derechos arancelarios denominado throwback. Con esto señalamos que tanto el costo computable como el gasto que vamos a ver a continuación o que lo hemos visto en este módulo en la parte introductoria, siempre deben tener no solo una documentación sustentatoria fehaciente, sino también que los pagos deben ser bancarizados para efecto de tener derecho a deducir tanto el gasto como el costo, así como otros similares como los que acabamos de mencionar. Agradezco a todos por su participación en este módulo. Hemos tratado de afinar de manera rápida y hacer el recuerdo de lo que es el costo computable. Y a continuación, en el siguiente módulo, vamos a revisar todo lo relacionado a la clasificación de los gastos deducibles y poder diferenciar a través de lo que nos dice la jurisprudencia o también los informes de SUNAT de cuándo debemos deducir cada uno de estos gastos. Muchísimas gracias por su participación. Hasta luego.